Hoy vengo con el wrap-up del mes de julio. Bienvenidos a Bemar Books, yo soy Chris y hoy, como habéis visto, pues por el inicio y por el título, vengo con el wrap-up del mes de julio, es decir, el resumen de lecturas que he leído durante este mes. La verdad es que en esta ocasión vengo con un vídeo bastante completo porque vengo a hablaros de 8 libros. Y hay de todo. Libros que me han encantado con 5 estrellas, libros que no he disfrutado tanto y se han quedado con muy poquitas estrellas y puede ser que pasen a mis peores lecturas del año. Libros que he abandonado. Libros que he leído en papel, libros que he leído en digital, libros que he leído en audiolibro. Hay thriller, hay ficción histórica, hay romántica. Ya digo, es un vídeo repleto de multitud de cosas. De todo tenéis aquí. Antes de empezar a contaros cuáles han sido todos estos libros de los que os voy a hablar a continuación, como siempre recordaros que abajo en la cajita de información tenéis el enlace a mis otras redes sociales y que sobre todo por Instagram pues actualizo pues por story bastante más a menudo que por aquí, ¿vale? Y nada más, que ya sí que sí, comienzo a hablaros de los libros que he leído durante el mes de julio. En primer lugar, os voy a hablar de un libro que venía arrastrando desde el mes de junio e incluso mayo, creo que este libro lo empecé en mayo, pero bueno, se me fue prolongando en el tiempo porque sabéis que esos meses pues tuve menos tiempo y pues no pude avanzar tanto con las lecturas, entonces ha sido un libro más pausado y que he tardado más en terminar, ¿vale? Entonces también es una de las cosas por las que creo que he avanzado más este mes, o un poquito más este mes, porque he terminado 2 libros que traía empezados del mes anterior y además con 2 audiolibros que he metido, pues la verdad es que el mes me ha cundido bastante. Pero bueno, centrándonos en el libro del que os iba a hablar ahora mismo, que es este, Bajo un cielo escarlata, lo pongo aquí, de Mark Sullivan. Tengo que decir que es un libro que he disfrutado mucho, me ha gustado mucho la historia que me he encontrado aquí. ¿Por qué? Porque está basado en hechos reales y cuando sucede esto le da mucha más credibilidad a la historia, o al menos a mí me lo parece así, evidentemente al estar basado en hechos reales, entonces es como que empatizas más con lo que está ocurriendo, con la persona, con el suceso, con los personajes, con lo que tú más quieras, en lo que más te enfoques cuando lo lees. Entonces, en concreto en esta historia, os cuento de qué va. Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial en Italia. Yo he leído bastante sobre Segunda Guerra Mundial, pero nunca ningún libro que estuviera ambientado en Italia. Entonces esto me ha parecido un poco diferente en ese sentido, ya que nos vamos a encontrar situado en otro país que no es, pues, por ejemplo, Francia, que ya sabemos que hubo una ocupación alemana y todo lo que ocurrió allí. En Alemania, que al final pues ya sabemos también pues el tema de los campos de concentración, que es en lo que se van a centrar la mayoría de los libros que sucedan allí en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Otros que han sucedido o tienen lugar la historia o están ambientados aquí en España, entonces se ve todo desde una perspectiva diferente, pero este en concreto está ambientado en Italia, que como digo me ha parecido distinto porque en ese momento, en esa época de la historia, no había leído ningún libro que estuviera ambientado pues allí. Y nos va a hablar de Pino Leya, que es un hombre que existió realmente y que estuvo ayudando a escapar a personas judías pues a Suiza, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a conocer a este personaje, vamos a ver cómo crece, cómo llega hasta ese punto, cómo llega a ayudar a estas personas. Y bueno, qué es todo lo que le va sucediendo por el camino, a qué personajes conoce, qué es lo que le sucede con ellos, qué es lo que opina su familia y en fin. Me ha parecido un libro, como digo, muy interesante. Estoy asomando aquí esto y es el marcapáginas con el que lo leí, que por cierto se lo tengo que quitar. Es un libro, como digo, que he disfrutado mucho. Me ha gustado un montón ver cómo sucedió todo desde, bueno, pues desde otro país. El personaje de Pino Leya también me ha gustado mucho y os voy a enseñar que al final del libro viene una foto
real del personaje, que os enseño ahí. Y el único pero que yo le he encontrado es que en algunos momentos la historia quizá es un pelín lenta, ¿vale? Sobre todo al principio, yo al principio dije, uy, va a ser un libro pesado. No, al principio pues es lo típico de que te presenta la historia, te presenta quién es él, cómo va a llegar al punto en el que va a partir toda la historia, entonces es como que le cuesta arrancar un poquito, pero luego bien. Pero luego hay momentos que sí es verdad que se hace un pelín lenta. No digo que sea aburrido, ni mucho menos, porque aburrido no es, pero sí se hace un pelín lenta. Entonces no es un libro que te enganche, que sea trepidante, que estés deseando cogerlo porque quieres saber lo que va a suceder a continuación. No, no es ese libro, es un libro más pausado, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, a pesar de todo lo que yo he disfrutado la historia por el personaje, bueno, por el protagonista, por los personajes que lo acompañan, por la historia en sí, por todo lo que sucede, por las situaciones difíciles por las que tiene que pasar, yo lo he dejado con 4 estrellas. Es una historia que, si os gusta la ficción histórica, os va a gustar segurísimo. El siguiente libro del que os voy a hablar es un audiolibro en esta ocasión y está también ambientado pues en un conflicto bélico. En esta ocasión va a estar ambientado en la Guerra Civil Española y en la época de posguerra, ¿vale? Y también va a estar basado en un hecho real. De hecho, estos 2 libros, este del que os acabo de hablar, el de Bajo un cielo escarlata y el de Los años del silencio, del que os voy a hablar a continuación, os hablé un poquito de ellos, de ambos dos, en un vídeo que subí hace unas semanas en el que os hablaba de libros basados en hechos reales. Y ya os comenté en ese vídeo que os detallaba aquí, bueno, cuando hiciera el wrap-up, más sobre qué me habían parecido ambos. Pero por si acaso queréis echar también un vistazo a ese vídeo en el que, aparte de estos 2, os nombro otros libros que también están basados en hechos reales, pues os dejo por aquí por el enlace para que podáis ir a él. Y ahora, centrándonos en el de Los años del silencio, os cuento primero de qué va. Nos vamos a encontrar, o la historia va a dar comienzo, cuando un padre de familia que está trabajando con su hijo, el hijo mayor, ¿vale? Que no recuerdo ahora mismo la edad que tenía, no sé si son 16, 17, 18, no lo recuerdo exactamente. Están trabajando en una mina, creo recordar, y porque viven al norte de España. Y van a llegar a buscarlos porque su mujer, con el resto de sus hijos, que son, si no recuerdo mal, 6, han desaparecido. Su mujer está embarazada y tiene 6 hijos más, o 5 hijos más. Y bueno, pues han desaparecido. Ha desaparecido la mujer y los niños, la mujer embarazada y los niños han desaparecido. Entonces el libro va a estar, nos va a contar qué fue lo que sucedió, porque este hecho ocurrió así realmente, por qué desaparece esa mujer y por qué desaparecen todos los niños. Y el libro nos va a contar esa historia y nos va a dar una explicación de por qué sucedió esto. ¿Qué me he encontrado yo en este libro? Pues me he encontrado los problemas de la política, los problemas de la religión, los problemas del desconocimiento de las creencias populares y todo lo que ello conlleva. Esto ha sido lo que más me ha gustado del libro. Ahora, ¿qué me ha pasado con este libro? Pues lo que me suele suceder con algunos thrillers en formato audiolibro, que me da la sensación que me pierdo información. No me ocurre siempre, ¿vale? Pero sí es verdad que los thrillers me gusta más leerlos en papel, pero este me picó la curiosidad porque, al estar basado en hechos reales, dije, voy a escucharlo en audiolibro. Y sí que es verdad que me ha faltado un poco... Es como que desconectaba de la historia y me he quedado con la sensación de que me ha faltado un pelín de información. Yo os lo recomiendo que lo leáis porque a mí me ha entretenido un montón. Y ya os digo que todo el caso me ha mantenido enganchada. Pero me he quedado con esa percepción. Así que yo lo he dejado con 3 estrellas. Pero aún así os lo recomiendo porque ya os digo que... Cuando está basado en hechos reales, como es el caso, empatizan más con la historia y con los personajes y parece que resulta todo mucho más interesante. Así que yo, de verdad, os lo recomiendo. El siguiente libro del que os voy a hablar ahora lo escuché también en formato audiolibro
Y ya os adelanto que ha sido una de las peores lecturas de este mes. Ha sido uno de los libros con los que menos he empatizado. Y es el libro de La petición de Olivia, de Abril Camino. Abril Camino me encanta cómo escribe, la romántica, sus historias me gustan muchísimo, pero en esta ocasión no he disfrutado de la historia. Nos vamos a encontrar con nuestra protagonista, con Olivia, que, bueno, pues ella quiere ser madre y va a hacer partícipe de esto a su ex. Y bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué sucede y va a comenzar toda la historia. Es que no sé qué os puedo contar del libro sin desvelaros mucho más. Y bueno, para explicaros que de verdad no he compartido muchas de las cosas que hacía o pensaba. Y luego ha tenido bastante carga erótica que no venía de la mano de la historia. A ver, no es que no viniese, sino que me parecía excesiva o no estaba justificada, ¿vale? Vamos a decirlo así. Entonces, no he entendido muy bien la actitud de los personajes, de ambos dos. Y como digo, es que no he conseguido empatizar con lo que es la historia. Entonces, me da mucha rabia porque Abril Camino, en las novelas de romántica, es una autora de referencia para mí. Ya leí en su momento, he leído otros libros de ella que me han encantado. Bueno, ya sabéis que el de En una casa blanca a la orilla del mar es uno de mis libros favoritos, lo disfruté muchísimo. También leí el de Te quise como si fuera posible, que me encantó también. Luego he leído Londres contigo, ese me pareció muy bonito, me entretuvo. No es de mis historias favoritas, pero bueno, es un libro entretenido y que disfruté. Pero este no he conectado. Así que, bueno, pues lamentándolo mucho, yo he tenido que dejar este libro con 2 estrellas y es un libro que de mi parte yo no os puedo recomendar, pero que os animo a que si queréis descubrir la historia por vosotros mismos y os apetece saber por qué yo no lo he disfrutado tanto, bueno, pues que os animéis a leerla también. Ahora voy a hablar de un thriller que he leído este mes. Y es Dentro de casa, de Lisa Jewell, que lo he estado viendo tanto por Bookstagram como por Booktube desde hace ya varios meses y tenía muchas ganas de ponerme con él. ¿De qué va a ir esta historia? Bueno, pues en esta ocasión nuestra protagonista, que cumple 25 años, si no recuerdo mal, sí, 25 años, nuestra protagonista, que es Libby, cuando cumple 25 años, bueno, pues recibe una notificación, un mensaje, una carta de que ha heredado una casa, ¿vale? En esta casa ella fue encontrada cuando era un bebé y fue encontrada alrededor, bueno, mejor dicho, estaba junto con sus padres, que estaban muertos, estaban asesinados, y otro hombre que había en esa casa, y ella fue el bebé, el único que sobrevivió. Al cumplir los 25 años, pues ella hereda esta casa. Y a partir de ahí va a comenzar la historia y vamos a ver qué fue lo que sucedió en el pasado y nos va a justificar todo lo que nos vamos a encontrar aquí. No me ha parecido una historia espectacular, es decir, con una resolución que me sorprenda muchísimo, pero esto quiero reconocer que es un libro que engancha desde la primera página, que te mantiene en vilo, que quieres saber qué va a pasar, que tiene personajes muy oscuros, con comportamientos muy turbios y que yo he disfrutado un montón. De verdad, me ha resultado súper entretenido. Al final sí que ha habido cosas que no me han cuadrado del todo y algunos comportamientos que he visto que no tenían del todo sentido, pero a pesar de eso, ya os digo que ha sido un libro que me ha mantenido enganchada, que he ido haciendo teorías constantemente según nos iban dando información de qué es lo que iba pasando en la historia. Además, el libro está narrado también desde distintos puntos de vista de diferentes personajes. Y eso va a hacer que, bueno, os va a descolocar por completo porque va a haber personajes que no sabes de dónde vienen o por qué están en la historia o cómo van a enlazarse unos con otros y eso hace que estés más enganchado a la lectura. Así que yo le he puesto 3 estrellas y si queréis un libro que os mantenga 100% enganchado, esta es vuestra opción.
Como digo, no es un libro que el cierre me haya parecido espectacular, pero de verdad que es un libro entretenido, perfecto ahora para verano, para leerlo del tirón y desconectar al 100%. Otro libro que he terminado también durante este mes ha sido en digital y no es otro que el de Todos nuestros veranos. Es un libro que he estado viendo mucho por aquí, por Bookstagram y por Booktube. De hecho, lo han propuesto como lectura conjunta del Club de Lectura de Penguin. Y tengo que decir que es un libro que me ha gustado mucho. Últimamente los libros de romántica hay pocos que me sorprendan o que verdaderamente disfrute, y este, bueno, pues ha estado bastante bien. Es una historia que se va a... una historia de amor, una historia romántica que se va a cocer a fuego lento. Porque nuestros dos protagonistas se van a conocer desde pequeños, desde que tienen 12, 13 años. Y bueno, nos lo vamos a encontrar cuando tienen aproximadamente unos 30 años cada uno, y vamos a ver que la historia está narrada en dos líneas temporales diferentes, la del pasado, que vamos a ir viendo cómo poco a poco se van conociendo, y la del presente, que va a comenzar en un punto en el que ambos no tienen contacto, pero por algo que sucede tienen que volver a verse. Y bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué fue lo que sucedió en el pasado para que en el presente lleguen a este punto. Vamos a ver qué es lo que sucede en este punto, vamos a ver qué sucede en el presente. Y de verdad que me ha gustado mucho. No es un libro que tenga grandes sorpresas o plot twist. Tiene alguna, bueno, sí, tiene alguna que otra. Una en concreto que me ha dejado un poco confusa. No es algo que me haya sorprendido mucho, pero tampoco me lo esperaba 100%, o no era una de las teorías que yo tenía en mi cabeza. Y la verdad que es un libro que se lee muy fácil, que pasa las páginas bastante rápido y que yo he disfrutado. Le he puesto 4 estrellas y si os apetece algo perfecto para leer en verano, yo os lo recomiendo, así de este género de romántica. Va a suceder toda la historia en un lago. Y de verdad me ha gustado mucho, así que si os apetece algo fresquito, pues esta puede ser muy buena opción. Ahora os voy a hablar del abandono que he tenido este mes. Es un libro que yo traía ya varios meses intentando leerlo con muchas ganas, porque es una historia a la cual le tenía muchas ganas y que, entre comillas, me he obligado a leer, porque era como, venga, léelo, si lo vas a disfrutar, venga, léelo, que tienes ganas. Y he cogido el libro y he llegado a la página 120 y ya yo veía que es que no tenía ganas de coger el libro y me había empecinado en leerlo, entonces pues no me cogía otro libro, a pesar de que este no me llamaba la atención, y al final era ahí como un parón sin continuar con ningún tipo de lectura. Así que ya dije, mira, hasta aquí, no voy a continuar con él. Os estoy hablando de este libro, Muerte en Santa Rita, de Elia Barceló. Esto es una opinión muy impopular, ya os lo digo, porque de este libro he oído hablar maravillas y yo pensaba que lo iba a disfrutar muchísimo, pero no ha pasado. No ha pasado. Es un libro que saqué de la biblioteca y que ya tengo que devolver. Aquí está la etiqueta. Y me he llevado un chasco bastante fuerte con este libro, porque ya digo, me esperaba un cozy mystery. Y bueno, pues sí, es cozy y tiene unos personajes muy peculiares que me hubiera gustado seguir conociendo, pero es que llegada a la página 120 no me estaba interesando lo que me contaba el libro, no había sucedido apenas nada y era como, bueno, pues a ver si pasa algo, ¿no? Entonces decidí dejarlo porque digo, no, esto no es para mí. Os cuento de qué va, que eso se me ha olvidado deciros. En esta ocasión la historia va a suceder en un balneario. ¿En un balneario? No, bueno, era un antiguo balneario que también fue un antiguo psiquiátrico y que ahora pues es como una especie de hostal o de pensión donde viven diferentes personajes muy variopintos, todos muy distintos, y está regentado por una mujer de 80, 90 años, una mujer muy mayor que es escritora y escribe tanto novelas de misterio como novelas románticas con dos seudónimos diferentes.
A ella le ayuda su sobrina, pues a la hora de realizar las traducciones y las correcciones de las historias que va escribiendo. Y su sobrina va a acabar también allí. Vamos a saber por qué, porque ella termina en esta casa, en esta pensión, vamos a decir, o en este balneario. Y bueno, una vez que ya conocemos pues a nuestra protagonista del libro, a su sobrina, por cómo llega allí, por qué motivo, al resto de habitantes de allí, pues va a aparecer un personaje que es un antiguo amor de nuestra protagonista, un antiguo pretendiente, vamos a decir así. Y bueno, pues es un personaje también bastante particular. Y este personaje, pues en cierto momento va a aparecer asesinado. Entonces hay que descubrir qué es lo que ha ocurrido. Ya os digo que me ha dado mucha rabia porque es una premisa que me tenía completamente atrapada, pero cuando empezaba a leer el libro es que no me pasaba nada así, o sea, no ocurría nada en la historia. Así que nada, decidí abandonarlo porque me estaba bloqueando con la historia y no me apetecía ni coger este libro, y ya me empeciné y dije, bueno, hasta que no avance con este no empiezo otro. Pero viendo que no, yo dije, vale, no voy a parar aquí las lecturas. Así que nada, abandonado y a otra cosa, no os puedo contar más. Ahora os voy a hablar de otro thriller porque he dejado el libro de 5 estrellas para el final. Y os voy a hablar de otro thriller que también he leído durante este mes y que he disfrutado un montón. Es otro thriller de esos que pasas las páginas y no te enteras, no te das cuenta y estás 100% enganchada. Os estoy hablando de Hija de la lluvia de Icea López. Es una autora que yo he conocido gracias a Mikey y que me ha sorprendido para muy bien. He disfrutado un montón de esta historia, de la ambientación del norte de España, de ese ambiente de lluvia, de oscuridad en algunos momentos cuando estamos en zonas más boscosas, más húmedas, y bueno, pues de los secretos familiares que nos vamos a encontrar en este libro. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener a nuestra protagonista, que os digo el nombre, Ainice, que vive en París. Y bueno, le llega una noticia de la muerte de un familiar y tiene que volver a su casa. Ella se fue huyendo de allí porque pensaba que su familia tenía una maldición, o ella lo tiene entendido así, lo tiene asimilado así. Entonces decidió huir y ella vive en París. A la muerte de este familiar, pues ella regresa a su casa. Y a partir de ahí pues va a comenzar la historia. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues nos vamos a encontrar lo que os he dicho en cuanto a secretos familiares. Nos vamos a encontrar una trama también familiar, pero sin que sea un secreto, ¿vale? Sino qué es lo que ocurre en esta familia y cómo lo van a gestionar. Nos vamos a encontrar un misterio de qué es lo que ha ocurrido con la persona que ha fallecido, si verdaderamente ha sido así o hay alguien más detrás de esa muerte. Y también nos vamos a encontrar una pequeña historia romántica. O sea, es un libro muy cortito porque no llega a 300 páginas, creo, 298 páginas, y que tiene de todo. Es un libro que además tiene la letra bastante grandecita también. Es que os lo podéis leer en una tarde perfectamente, porque engancha muchísimo, tiene de todo y la verdad que todo bastante bien hilado. Yo le he puesto 4 estrellas y no le pongo las 5 porque se me ha quedado corto. Me hubiera gustado que profundizase más un poco en todo, o sea, alargar un poco más el misterio, porque yo estaba muy enganchada a todo lo que estaba sucediendo con nuestra protagonista y con el resto de personajes que nos vamos a encontrar en la historia. Y ahora ya por último os voy a hablar del libro que ha sido un 5 estrellas para mí durante el mes de julio, y no es otro que el de Lecciones de Química de Bonnie Garmus. Elizabeth Zott, que es nuestra protagonista de esta historia, creo que va a ser el personaje de todo este año 2023. Yo creo que no me voy a encontrar otro personaje como ella en ningún otro libro. Me ha encantado. Es un libro que he leído en lectura conjunta con Esther de Steady Reading y con María de Merflus Libros, y hemos disfrutado las tres de la historia muchísimo. Yo tengo que confesar que al principio
las 100 primeras páginas, donde se nos cuenta una historia romántica, vamos a decir, yo dije, uy, este libro no me esperaba yo que se fuera a centrar únicamente en este tema. Y qué sorpresa me llevé, porque evidentemente eso fue las 100 primeras páginas, que no es que se centre únicamente en eso, pero a mí me dio la sensación de que todo el peso del libro luego iba a recaer sobre esto, y no es así, o sea, estaba completamente equivocada. Conforme yo fui pasando las páginas y vi lo que ocurría, yo dije, vale, me encanta. He disfrutado un montón de la historia, os cuento de qué va. Elizabeth Zott, ella es química, y bueno, pues como la historia va a estar ambientada en los años 50 o 60, sí, los años 50, pues ella trabaja en una empresa bastante potente, y ella tiene pues muy buenas ideas, pero que sus compañeros y el resto de personas responsables de la empresa no quieren tener en cuenta, o piensan que no tienen valor, simplemente por el hecho de que es una mujer. Entonces, a partir de ahí va a comenzar la historia. Vamos a ver a quién conoce, qué sucede y cómo vamos a ir conociendo a más personas. Por circunstancias, ella, pues de trabajar en esa empresa, va a terminar presentando un programa de cocina, pero desde un punto de vista más químico. Y tenemos que entender, por eso la portada, ¿vale? Por eso la imagen de la portada, y nos va a contar cómo pues llega hasta ese punto, y a quién conoce y qué es lo que sucede al final de toda la historia. Es un libro de verdad que he disfrutado un montón, que Elizabeth Zott es el personaje de 2023 por excelencia. Ella es muy particular por su forma de comportarse, porque es muy metódica, y eso va a llevar a que actúe de cierta forma ante ciertas personas, y a la hora de relacionarse con los demás. Pero a pesar de ello, va a tirar para adelante, y le van a suceder ciertas cosas que te hacen disfrutar del libro y estar 100% enganchada. Yo le he puesto 5 estrellas, y de verdad es mi recomendación del mes, sin lugar a dudas. O sea, de las mejores historias que he leído durante este 2023. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Por favor, dejadme abajo en comentarios si habéis leído alguno de los libros de los que os he hablado, y si opináis como yo o no. Y bueno, contadme también qué es lo que habéis leído vosotros durante el mes de julio, y si tenéis algún libro que recomendarme, que yo siempre tomo nota. Y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo.